Hoy estamos con una overlock Singer modelo Ultra Look de 4 hilos. Vamos a explicar cómo enhebrar. Para eso vamos a abrir esta tapa que se desplaza hacia la derecha, bajamos y acá abajo tiene una palanquita que si la apretamos sacamos este brazo. Vamos, ¿con qué hilo arrancamos primero? Vamos a arrancar con este. El orden del enhebrado es 1, 2, 3 y 4. Así que arrancamos con este. Vamos a pasar por la guía del portacono. Y acá atrás, fíjense que con la mano izquierda llego acá abajo y con la derecha tiro. Ponemos las tensiones, esto es muy importante, pongan todas las tensiones en 0. A veces está en tensión 4, por ejemplo, queremos pasarlo y el hilo queda por afuera y no se genera la tensión. Entonces pongan todas las tensiones en 0 y ahí van a entrar correctamente el hilo en las chapitas de la tensión. Nos venimos acá y ahora vamos a pasar por esta guía que tiene el punto rojo, esta otra y esta de acá arriba, y finalmente nos vamos al crochet derecho. Así que pasamos por ahí, por acá y por acá arriba. Finalmente pasamos por el ojo del crochet y tiramos el hilo hacia atrás. Quedaría así. Bueno, vamos por el hilo número 2. Pasamos por acá. Atrás hacemos exactamente lo mismo. Pasamos por entre medio de los platillos. Metemos por esta guía. Y ahora vamos por los puntos amarillos. Ayúdense con la mano y la pinza. Por este otro. Y ahora lo que vamos a hacer es traer con el volante, lo vamos a girar y traemos este crochet que es el izquierdo, que esté en su punto máximo hacia la derecha, o sea, ahí, para que se vea esta guía, esta que está acá. Entonces pasamos el hilo por esa guía y ahora fíjense que yo voy a agarrar con la pinza el hilo y voy a pasar por detrás, ¿ven? Por detrás de este crochet, del crochet izquierdo, y lo llevo bien hacia la parte trasera del hilo y se engancha. Ahí engancho. Y por último pasamos el hilo por el ojo del crochet y esta parte es importante. El hilo del crochet izquierdo, que es este, tiene que pasar por encima del hilo del crochet derecho. Este tiene que pasar por arriba. Bueno, vamos a los hilos de las agujas. Arrancamos con este. Pasamos por ahí. Pasamos por esta guía. Bajamos y pasamos por estas dos guías. Y acá fíjense en que está el verde y el azul. En las tensiones tenemos verde y azul también. Así que vamos por arriba en este caso, que es la del verde. Pasamos por esta guía de la aguja derecha. Y ahora es más cómodo que aprieten la
cuchilla y la suban hacia arriba. Eso nos va a permitir trabajar más cómodo para enhebrar. Pasamos por el ojo y tiramos hacia atrás. Hacemos ahora lo mismo con el último cono. Pasamos por la guía, por entre medio del platillo, pasamos por esta guía y ahora venimos por la ranura de abajo. Luego por la guía hilo de la izquierda y pasamos por el ojo de la aguja izquierda. Pasamos por debajo del pensatela y tiramos hacia atrás. Bueno, ahí ya estaría enhebrada. Bajamos la cuchilla y la alargamos suavemente, cosa que no pegue el golpe, o sea que se arruina. Yo ya busqué las tensiones en esta máquina, trabajan bien en 4. Generalmente entre 3 y 4 es la tensión correcta. Pueden remallar con los 4 conos, que corresponde a la aguja izquierda, te hace la costura de refuerzo, pero también lo pueden hacer con 3 hilos, en el caso de una prenda que ya le hayan pasado costura recta. Acá tenemos la perilla esta que es largo de puntada. Acá tenemos la perilla del diferencial, que arranca desde 0,7 y va avanzando los números, 1.0 y 2.0 bien abajo. ¿Para qué sirve esto? El diferencial sirve para controlar cómo avanza la tela mientras se cose, y lo hace mediante 2 juegos de dientes de arrastre. Acá hay 2 jueguitos de dientes de arrastre que están separados. Entonces, al cambiar el diferencial, al mover la perilla, hace que uno de esos juegos de dientes avance la tela más rápido o más lento que el otro, para evitar, por ejemplo, que la tela se frunza. Vamos a hacer ahora, bueno, es probarla. Cerramos esta tapa, háganlo siempre suave, ya que esta pieza es de plástico y suele romperse siempre acá. Entonces, sosteniéndola, siempre cerrándolo con cuidado para que no se rompa. Le ponemos el brazo libre y acá tenemos otra perilla que es la que regula el ancho de la cuchilla. Girándola para un lado hacemos que la cuchilla se traslade más hacia la derecha o hacia la izquierda. También dispone esta máquina de la aguja móvil, que es esta. Si la tiramos hacia atrás, cumple con otra función, que es hacer un remallado más chico, que es el rouloté, para decorar, por ejemplo, hacer el rouloté a un vestido de fiesta. Pero en el caso de los remallados comunes, va la aguja hacia adelante. Así que bueno, estaría lista para remallar. Lo vamos a probar. Ubicamos la tela. Recuerden siempre usar aguja punta bolita, número 12 o número 14. Fíjense que la costura está perfecta ahí. Y más se dan cuenta cuando abren la tela, que no se abre.